en este presupuesto que vamos a elaborar una estrategia de país prioritario para Mozambique, un poco qué recomendaciones haríais a un presupuesto que es pequeño, que ahora con los recortes aún lo será más, ¿verdad? Y que vemos que está muy disperso, ¿vale? Teniendo en cuenta vuestras críticas que habéis hecho de que se está haciendo más énfasis en la parte esta off-budget, ¿sí? Lo que se está destinando pues, a ONGs, a proyectos, que al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Y al mismo tiempo las críticas que se está haciendo a este focalización, a la búsqueda de vacunas o de remedios a enfermedades como puede ser ahora en el caso de la malaria. ¿Qué consejo podríamos dar a la agencia en este próximo momento que se va a dar, este año, tal vez el año que viene, cuando quiera elaborar su estrategia de país prioritario Mozambique? En realidad mi pregunta va muy en la misma dirección para la doctora Gertrudis también y Iván. Porque vi que hay muchas recomendaciones en las presentaciones sobre el on-budget y sobre sobre poner los fondos on-budget, pero bueno, sabemos que el asunto es muy complicado. Que los fondos son on-budget no quiere decir que son on-treasury. Entonces, yo me pregunto, ¿es eso realmente que están recomendando o no? Y si es esto, ¿cómo resolvemos el problema de que cuando ponemos muchos fondos en ciertos sectores, como están reduciendo los fondos domésticos? En este sentido, ¿no tenemos que volver entonces a una ayuda más condicionada? En su presentación ha planteado como camino hacia el futuro mecanismos como los incentivos o la financiación por desempeño. Quería saber si esos son, digamos, propuestas del MISAO o si son ideas suyas, y si no cree que en un país como Mozambique y como otros, donde ya resulta difícil a nivel financiero y administrativo pagar los sueldos normales y corrientes, introducir todo este tipo de variables, en lugar de ayudar a gestionar el sistema, lo que va a hacer es dificultar esa gestión, además de la posible creación de, digamos, de agravios comparativos, de la instalación del sentimiento de que el sueldo es para presentarse en el lugar de trabajo, pero si quieren que haga algo me tienen que pagar aparte, y una serie de inconvenientes que creo yo que presentan estos, digamos, sistemas del libre mercado aplicado al trabajo diario de los funcionarios de salud. Entonces, me gustaría hacer una pregunta intentando relacionar las tres de las intervenciones que ha habido. José Luis de la Flor ha hablado, ha enfatizado la importancia de Alma-Ata y ha dicho que Alma-Ata era un poco poner la salud encima de la mesa más que la enfermedad, los servicios primarios de salud como objetivo fundamental. El señor Germán, veo en la cronología que nos ha puesto, veo que pone en la segunda fase, inicios de los 90, el Banco Mundial asesina la APS, entiendo que es atención primaria de salud, con las llamadas reformas de salud. Y ahora veo que en los gráficos que nos ha ofrecido Iván, en los servicios primarios de salud hay un 23% de proyectos en esa área, si no me equivoco. Entonces, mi pregunta es, ¿el Ministerio de Salud de Mozambique, y la pregunta va para Gertrudis y para Iván también, continúa manteniendo en su prioridad los servicios primarios de salud y no consigue hacer más porque la financiación va hacia otro lugar? ¿O también el Ministerio de Salud de Mozambique, digamos, ha abandonado esta opción y digamos, hasta qué punto es una política tomada por ellos o condicionada totalmente por... Un pouco esta é minha pergunta. A primeira é sobre a questão dos fundos verticais, a contribuição que é feita ao país. Foi uma pergunta mesmo direta, que a cooperação espanhola faz apoio ao processo SWAP, faz apoio aos hospitais e também faz um apoio para as organizações não governamentais. Sim, de facto, isto está a acontecer.
Como eu estive no Ministério até há 3 meses atrás, isso é verdade, nós temos estes projetos todos. Por que é que existem estes projetos todos? Porque muitas vezes, no processo de negociação, prevalece a necessidade de ver resultados a curto tempo. Então, é uma discussão que às vezes é difícil de superar, então acaba-se optando porque os fundos sejam direcionados, quase que aparecendo como um earmarking para cada uma destas áreas. Não tem nada de errado, mas o importante é que ambas as partes tenham em mente que o ideal seria que esta ajuda fosse de uma forma mais coordenada. Também diria que, é que no processo SWAP, da forma como são alocados os fundos, não é possível ver os resultados a curto tempo, sim. Porque o processo SWAP faz a alocação de fundos olhando para um sistema como um todo. E nem sempre é possível direcionar o fundo atribuído por cada um dos parceiros. O que se faz é olhar para o resultado de acordo com os indicadores pré-estabelecidos. Então, eu diria que é um processo que não é o problema de tirar ou não, mas é o problema que, no processo SWAP, costuma-se dizer, dá-se espaço a cada um dos parceiros para negociar de uma forma bilateral o que seria o ideal para ele, tendo em conta as circunstâncias. Portanto, depende da negociação que se faz com cada um dos parceiros. Se a negociação for aceite, que podemos canalizar todos os fundos via ProSaúde, tudo bem. Mas também tem que ficar ciente que não vai ser possível fazer um earmarking. Dizer que estes fundos, por exemplo, quer ver como é que o hospital de Nhamatanda, é um distrito lá da província de Sofala, conseguiu reduzir a mortalidade materna institucional. Não é possível, porque está dentro de todo um sistema. Então, tem que concordar com aqueles indicadores que estão na lista. E muitas vezes os parceiros têm dificuldade de explicarem às suas sedes esta questão de olhar para todo um sistema. Não sei se consegui responder à sua pergunta. Em relação a esta questão dos fundos que são atribuídos on budget e até que ponto, penso que é isso, se percebi bem a questão colocada, os fundos que são colocados on budget e até que depois os fundos domésticos complementam esta parte, é uma discussão muito difícil. Num país onde mais de 50% da contribuição do orçamento para o setor saúde vem de ajuda externa, diríamos que é fácil, o governo deveria colocar estes fundos para complementar e ser possível, ser visível, portanto, o valor adicional que os parceiros põem. Mas também, isso seria o ideal, mas infelizmente não é assim. Não é assim porque, se olharem para a despesa do setor saúde nestes últimos anos, vão verificar que muitas vezes, quando um determinado projeto termina, não é que é automaticamente substituído por fundos internos. Teoricamente, diríamos, não, se forem on budget, sim, podem ser substituídos, mas também depende do nível de financiamento que o Ministério recebe. Portanto, é uma discussão que não fica só no setor saúde, é uma discussão que envolve o Ministério da Planificação e envolve o Ministério das Finanças na altura em que se negocia o acordo com um determinado parceiro. Que é para ficar claro para estas 3 instituições que são fundamentais que há esta ajuda, mesmo que seja direcionada, por exemplo, só para o HIV/SIDA ou para a malária, que é para, à medida que o Ministério das Finanças vai atribuindo os limites orçamentais ao setor, tenha esta componente da ajuda em consideração. E isso passa necessariamente por este fundo ser gerido no sistema. Por que é que digo isto? É que se é gerido no sistema, significa que o setor saúde, por exemplo, tem 200 milhões de dólares ano.
Então, este valor está incluído nos 200 milhões de dólares já. E o Ministério das Finanças, dificilmente, independentemente do parceiro sair, pode reduzir o orçamento, pode manter, o que não vai resolver o problema, porque as atividades aumentam, há mais expectativa também por parte da população, mas pelo menos não reduz. Agora, quando é off-budget, este dinheiro não está registrado no sistema. Então, em vez do setor contar com 200 mil registrados, está a contar, por exemplo, com 190. Aqueles 10 mil daquele projeto não estão lá. Em relação ao financiamento baseado no desempenho, bom, não é só a iniciativa dos parceiros do setor. Há uma aceitação por parte do Ministério da Saúde em que sejam desenvolvidos os pilotos sobre incentivo baseado no desempenho. Portanto, não está sendo institucionalizado, estão sendo desenvolvidos pilotos. Há uma organização que já está, este é o segundo ano, muito possivelmente vai apresentar os resultados. E há esta outra organização, que é onde eu estou a trabalhar, que também vai começar no próximo ano, mas também a título piloto numa das províncias do país. Portanto, não há a institucionalização do processo, mas há a abertura para fazer piloto, para depois verificarem-se os resultados. Não é que o país aceitou o financiamento baseado no desempenho, o incentivo baseado no desempenho, mas estão sendo feitos. Está sendo feito de forma piloto para que depois possa-se ver o que é que se pode fazer. Se é uma alternativa a considerar num país onde, de facto, o acesso universal ainda não é uma realidade, e também num país onde há este problema de fuga interna de quadros por falta de motivação. E a motivação vai desde as condições de trabalho e também a motivação individual para a pessoa poder ficar no setor público. Obrigada. De cara a la agencia, o sea, claro, es difícil nosotros dar consejos de cómo debería plantear su estrategia en Mozambique, ¿no? Quiero decir, pero sí que evidentemente los criterios, yo creo, de intentar priorizar, por si estamos hablando de una cantidad de fondos reducida y que por las noticias que están llegando se va a reducir más en el futuro, sería muy importante intentar priorizar las áreas de intervención y no diversificar. Yo entiendo también que la presencia en el SWAP tiene una intencionalidad política también, porque en el SWAP al final hay una representación de diferentes países y por lo tanto si la agencia está allí pues también hay un trasfondo mucho más allá de los criterios puros de cooperación. Entonces entiendo que no van a pretender o a querer salir del SWAP, ¿no? Y al igual que los apoyos también a agencias de las Naciones Unidas, ¿no? En este caso a UNIFEM y tal. Pero también en el caso del apoyo a las ONGs, en realidad, quiero decir, no es todo blanco o negro, es decir, no es poner los fondos en el presupuesto del Estado o bien apoyar a las ONGs. También hay ONGs que están trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud apoyando los presupuestos públicos. Es decir, también hay modelos de cooperación que están implementando, que están impulsando ONGs, Medicus Mundi y otras también, que a partir de fondos directamente que reciben de donantes, los se insertan en el presupuesto público, en este caso, y en los niveles de actuación más próximos a la población, que es el distrito, ¿no? Quiero decir que esa es una política o una estrategia que podría estar dentro, digamos, del marco del apoyo de la agencia, ¿no? O el determinante, ¿no? de apoyo a determinadas ONGs. Con el tema de la rendición de cuentas del SWAP sí que hay quiero decir, auditorías periódicas y el Ministerio tiene que presentar información a los donantes. Lo que pasa es que, como dice la doctora, la información se presta en función de los mecanismos de auditoría internos del país. En ocasiones hay auditorías externas, pero sí que hay un funcionamiento interno. Entonces, son los donantes los que tienen que adaptarse a cómo Mozambique presta las cuentas, ¿no? Y eso a veces es complicado también, ¿no? También se hace mucho más invisible la ayuda. Entonces, si hay donantes que pretenden visualizar su intervención, pues claro, en este tipo de mecanismos de financiamiento, pues de financiación digamos que se diluyen, ¿no? Y con el tema de un budget en Mozambique se llama un CAT, ¿no? Cuando está dentro de las cuentas del Tesoro o no. El problema muchas veces es sobre todo si la ayuda es predecible o no. ¿Ya?
O sea, es decir, en Mozambique hay un ciclo de planificación, como en todos los países, y hay unas fechas determinadas en ese ciclo en el que los donantes tienen que dar la información. Y eso no siempre pasa así, ¿no? Porque cada donante aparte tiene su ciclo de planificación interno. Es decir, la Agencia Española de Cooperación pues sabrá cuándo va a disponer a alocar fondos, ¿no? A Mozambique, los finlandeses será otra fecha, los americanos serán otras. Entonces, muchas veces la información no llega a tiempo y, por lo tanto, los fondos no se registran en la cuenta del Tesoro. Entonces, están on budget, porque dice, bueno, yo voy a hacer este proyecto, y el Ministerio lo conoce, pero no está contabilizado como fondos, como decía la doctora, que realmente están en la cuenta del Tesoro. Y eso es un peligro, porque entonces el proyecto que no está registrado ahí, cuando desaparece, tiene más posibilidades de que no sea financiado por el gobierno en el futuro. Por eso es muy importante registrarlos, ¿no? Pero muchas veces es una cuestión solo de coordinación entre los diferentes ciclos, entre los donantes y el país receptor. Y solo la última que comentaba Albert, del tema de la atención primaria. En el plan estratégico del sector salud de Mozambique, el principio que define el plano es la filosofía de trabajo en el ámbito de la atención primaria. Esta es la voluntad del Ministerio. Pero claro, como decíamos antes, si del dinero que te llega el 70% mínimo, ¿no? Porque luego aquí también UNICEF y todos también priorizan por programa, ¿no? Pero el 70% mínimo es para 3 solo programas verticales, pues eso condiciona mucho luego ya la propia ejecución, o sea, poner en marcha, operativizar el plano estratégico, ¿no? Pero que el principio de Alma-Ata es lo que rige el plano todavía, el plano estratégico que está en vigor actualmente en Mozambique.